el día de hoy, y bueno, luego de que el día de ayer también la ministra Loretta, en una entrevista que le da a Nacho, prácticamente horas después de que se diera la sesión histórica en la Suprema Corte de Justicia, donde finalmente se definió que era improcedente el que se diera una acción de inconstitucionalidad en contra de la Constitución, algo que pareciera muy claro para todos, pero para los ministros que deberían ser los grandes especialistas en la materia, pues se les complicó. Bueno, pues el día de ayer habla Loretta Ortiz sobre una, pues después de que termina esto, que llegarán los nuevos ministros, dentro de ellos, pues muy probablemente Lenia, Loretta y Yasmín también estarán en esta terna, y que ellos, a su llegada a la presidencia de la Corte, arrancarán con auditorías. Vamos a verlo. Solamente en el caso que considera que hay, en realidad, que sí se da una violación a los derechos fundamentales, entonces pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, situación que yo no creo que se va a dar, sencillamente porque tuvimos un caso y presenté la reclamación en contra del fraude electoral del presidente, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que fue recibida, pero en el periodo, en la etapa de las pruebas, me faltaban, fue cuando Mariano Azuela dijo que no había violaciones, magnas violaciones al derecho al voto, y no las quisieron analizar cuando teníamos la facultad de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces en la Corte Interamericana se resolvió, incluso participaron otros estados de la Organización de Estados Americanos, se decidió que no había violación a los derechos humanos, lo cual yo digo que sí hubo violación, porque el derecho al voto sí es un derecho fundamental, de los fundamentalísimos, o sea, si no tenemos el ejercicio del derecho al voto no podemos garantizar gobierno democrático. Claro. En este caso, en el caso de la reforma judicial, es al contrario, se está democratizando. Sí, claro. Se está democratizando la justicia, o sea, no hay violación a derecho fundamental alguno. O sea, yo veo muy difícil que prospere una reclamación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, ministra, vamos a hablar del día de hoy, ¿no? Yo digo que hubo un yunesazo. Esa es mi definición. Al momento que un ministro, que todo el mundo pensaba que iba a votar en contra de la reforma judicial, a favor de la invalidez, Pérez Dayán, al final, pues no. Fue congruente realmente con las sentencias que había dictado. Y bueno, pues no quiso, dijo que no, aunque no está en contra, no está de acuerdo con el texto constitucional, pero no puede realmente hacer mucho. ¿Cómo usted percibió? O sea, ya se veía venir esto, le sorprendió a todos ustedes, le sorprendió a la ministra presidenta Norma Piña, de repente se rompió el bloque. ¿Cómo lo vio usted? Yo sí, a mí sí me sorprendió, y vi que a la ministra presidenta Norma Piña también le sorprendió. Incluso al final de la sesión volvió a reiterar, volvió a preguntar, me preguntó primero a su servidora, después a Yasmín y por último a Lenia, ¿ustedes van, sí, por la improcedencia, por el sobreseimiento? Y entonces después le preguntó al ministro Pérez Dayán, y le dijo sí. Entonces después fue cuando dijo, bueno, vamos a necesitar 6 votos, y dijimos, no, ¿por qué vamos a necesitar? Son 4 votos, o sea, se necesitan 4 votos para desestimar las acciones de inconstitucionalidad. Y entonces, entre otras cosas, Loretta pues dijo que la presidencia será rotativa y que sí habrá finalmente una auditoría drástica cuando lleguen alguna de ellas 3 a la presidencia. Hoy entrevista Azucena Oresti a Lainez Potisek, el ministro, y pues revela que sí, están muy afectados, muy dolidos, que si se sentían mal hace una semana, ahora están peor. Vamos a ver. Encuentra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek. Nos vimos hace una semana más o menos, ministro, y entonces yo le preguntaba cómo estaba, me decía que mal. ¿Cómo está ahora? Pues continúo mal, sigo mal. ¿Peor? Peor, sí, peor, efectivamente, después de la resolución de antier, ¿no? Antier, en la Suprema Corte. Bueno, pues les faltó un voto, el de el ministro Alberto Pérez Dayán. ¿Ha podido hablar con él después de esto? Ayer lo vi, pero digamos fue en el marco tuvimos sesión de sala, y acuérdate que yo estoy en la segunda sala que él preside en este momento. En esa sala está él como presidente, está la ministra Lenia, la ministra Yasmín Esquivel, Luis María Aguilar y yo. Entonces, sesionamos ayer, vimos los asuntos que nos toca ver los miércoles. Hoy se van a ver de nuevo, en el pleno, hoy después de la decisión de no invalidar la reforma judicial.
Es correcto. Hoy nos vamos a ver en pleno. Ustedes, ministro, perdóname que entre a ese círculo, ustedes son amigos, normalmente van y comen, se toman un café, es decir, ¿han platicado de esto fuera de la Suprema Corte? ¿Platicaron de esto, de esta decisión de Pérez Dayán? Fíjate que no, en realidad no, Azucena, será porque es muy reciente, pero no hemos tenido oportunidad, o sea, hoy es jueves. Pero antes decir, bueno, vamos a platicar, ¿qué está pasando? Es decir, ¿les sorprendió la postura de Pérez Dayán? ¿Habían quedado en otra cosa? ¿Habían intuido otra cosa? Sí, no, bueno, yo creo que sí sorprendió, o nos sorprendió a muchos porque no sabíamos exactamente, digamos, no sabíamos que esa sería su postura, ¿sí? No hubo, desde ese punto de vista, yo creo que sí fue una sorpresa para ¿Ustedes pensaban muchos. que él iba a ser parte del bloque de los 8? Sí, definitivamente. Sí, lo pensábamos, efectivamente, ¿no? Cuando él adelanta ya su posición del voto en una de sus intervenciones, luego se van a receso, cuando la ministra presidenta dice, vamos a ver si son 6 u 8 la mayoría. Esa fue una discusión que usted también me planteó la vez anterior. Cuando están en ese momento, ¿no le dicen a Pérez Dayán, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? No. ¿No? No, porque cada quien, la verdad, cada quien se retiró a sus oficinas. O sea, no lo hicieron en conjunto. Cada quien se fue a reflexionar. Sí, exactamente, a reflexionar. Y en realidad lo que hicimos mucho es ir a revisar cuál habían sido nuestras posiciones respecto a los 6 u 8 votos, ¿sí? Quienes ya se habían expresado, quienes no se habían expresado, un poco, digamos, ver qué esperábamos de la votación siguiente, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos en ese. O sea, no fueron todos receso a conversar, a discutir, cada quien se fue a su oficina, regresó cada quien al pleno y no tuvieron oportunidad de decirle a Pérez Dayán, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? No, pero máxime que en este momento del receso ya había habido su pronunciamiento, ya se había pronunciado, ya lo único que quedaba era decidir si eran 6 o eran 8 votos, ¿no? Él tenía un pronunciamiento. Pues bueno, ahí están aturdidos todavía del golpe que se les dio el día de ayer. Los panistas, que no se rinden en su golpismo, aseguran que van a buscar instancias internacionales para defender al Poder Judicial. Entonces les hace la pregunta Sara Pablo de Grupo Fórmula. Sí, senadora y senadores, muy buenos días. Perdón, no le escucho, Sara. Senadora, preguntarle, buenos días, sobre el tema de ayer de la Suprema Corte de Justicia, concretamente cuáles serían los siguientes pasos a seguir, desde qué organismos internacionales podrían defender a los trabajadores o cuál sería el siguiente paso. Mire, y de este punto, desde luego, lamentamos profundamente que no se hayan obtenido en la Corte los votos suficientes para dejar sin efecto a la reforma del Poder Judicial. Creemos y sabemos que así es, que finalmente los 7 votos que sí se manifestaron de los ministros de la Corte, que son mayoría, nos dan razón en el sentido de que es una reforma inconstitucional y contraria a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial. También lo hemos estado comentando, nuestro reconocimiento a los ministros que resolvieron, desde luego, de acuerdo a su propia convicción y en defensa de la autonomía, de la independencia del Poder Judicial. Y por supuesto, reiteramos a todos los trabajadores del Poder Judicial nuestro apoyo y que vamos a estar buscando los medios de defensa legal que procedan, bien sean locales en este país o a nivel internacional. Estamos ya, Sara, en esta revisión para poder acudir a órganos internacionales a llevar esta causa. Creemos que lo tenemos que hacer por la defensa de nuestra forma de gobierno, de la división de poderes y por nuestro sistema jurídico, que hoy cambia y se ve gravemente afectado. Pues ahí están los panistas, ¿no? Intentando, a como dé lugar, revertir una decisión tomada en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno,
así seguirán dando de qué hablar estos golpistas paniaguados. Pero bueno, esperemos que les haya asustado lo suficiente el amago, no de la presidenta, sino de los senadores, que a final de cuentas la presidenta puede decir misa, pero los senadores también tienen autonomía, y si ellos proceden, y la presidenta va a decir, ¿sabes qué? No queremos juicios políticos, no queremos juicios por traición a la patria, pero si finalmente los senadores consideran que se está cometiendo un acto de este nivel, pues bueno, finalmente pues habrá que proceder en los juicios. Vamos a ver hasta dónde topan los panistas.